Boa tarde. Me sumo a las salutaciones de la directora de la editora regional, por no ser reiterativa. Y esta mañana, en Olivenza, celebrábamos el Día de Portugal con una representación de alumnos y alumnas que aprenden portugués, que en Extremadura son más de 14.000, y es un número que va en aumento, que va creciendo. Y hoy cerramos esta jornada dedicada a Portugal precisamente con un acto cultural en este lugar, en este mágico espacio de los 7 jardines, que se está convirtiendo en un referente en Cáceres, en un referente cultural. Y lo hacemos presentando en el corazón de la ciudad de Cáceres una nueva edición de nuestra editora regional de Extremadura, con una obra enormemente vinculada, una edición muy especial porque se retoma la serie de letras portuguesas en la reconocida colección de poesía de la editora regional, con un nuevo diseño que además tengo que decir que ha sido recientemente elogiado y reconocido por la firma internacional Fedrigroni como una de las obras de diseño editorial más destacadas. Ha sido destacado quizá por ese carácter austero y elegante en esa cuidada colección de poesía. No podíamos estrenar mejor esta nueva entrega de letras portuguesas que con un autor como Nuno Giudice de la mano, además del traductor como Luis María Marina, como ejerce de diplomático en nuestra embajada en Lisboa, pero también ejerce de extremeño y también ejerce de buen conocedor de las letras portuguesas. A su vez, es autor de Nuno Giudice, Palabras húmedas como labios, que es el magnífico prefacio de Navegación sin rumbo. La obra de Luis Marina, El continuo mudar, que está publicada también por la editora regional de Extremadura, se presentó a finales de 2013, precisamente en Lisboa, en la Semana Cultural que titulamos Extremadura es Cultura, donde tuvimos ocasión a lo largo de esa semana de programar actos tan emblemáticos como ese mano a mano que se produjo en el Instituto Cervantes entre Álvaro Sisa y Rafael Moneo, o esos debates sobre arte contemporáneo en Extremadura, y que contó naturalmente con la colaboración inestimable, gracias a Luis Marina, de la Secretaría de Estado da Cultura del Gobierno de Portugal, la Secretaría de Estado de Cultura del Gobierno de España, el Instituto Cervantes, la Embajada de España en Portugal y, por supuesto, nuestra colaboración como organizadores de la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura. Fue algo más que un encuentro, entonces, no solo de la proyección cultural de Extremadura, sino también un encuentro entre el propio Nuno Giudice y Marina en esa sede del Instituto Cervantes de Lisboa. Y a Luis María Marina también le deberemos la coordinación de otros libros de poesía lusa que van a formar parte de esas nuevas ediciones de letras portuguesas, como será una antología de Ruinofi, ese poeta mozambiqueño de enorme talla intelectual y que llegó a ser embajador de Portugal en Londres y que falleció recientemente, bueno, en el año 97, no tan recientemente, pero en el recuerdo de muchas personas. Y volviendo al autor que hoy presentamos en este estreno tan esperado por muchos de ustedes, es un lujo contar con la presencia de una figura como Nuno Giudice. Es un escritor y profesor universitario que nace en una tierra de vocaciones poéticas como lo fue, lo sigue siendo y siempre lo será, que es el Algarve portugués, ese oeste, esa región meridional de Portugal, continental, donde recalaron todas las culturas que asomaron por la península ibérica, en una zona enormemente hermosa, geográfica, que perteneció a la taifa del reino de Sevilla durante el reinado de Al-Mutadid, que fue un rey cruel, pero un espléndido mecenas del arte y de la literatura. Nuno Giudice sigue esa senda de grandes poetas del Algarve,
que desde autores como Silves irradiaban a toda la península esa poesía culta que cautivaba con la cadencia, con imágenes exquisitas, en el término castellano de la palabra exquisita, que sabemos que en portugués tiene una acepción totalmente distinta, y que recordaremos en este momento la figura femenina de Mariana Alfaizuli, de Silves, en ese pequeño fragmento donde se nos indica su larga vida y la desazón ante la vejez. Y lo citamos textualmente: ¿qué se puede esperar de una mujer de 77 años que es tan frágil como la delicada tela de araña? Nuno Giudice es un poeta, un crítico, un editor, un escritor de teatro, de ensayo, de narración. Su vía profesional discurre por la filología románica, por el trabajo que realiza en su doctorado de literaturas románicas comparadas como profesor que es de la Universidad Nueva de Lisboa, y que recala en nuestra colección de poesía de la editora regional, ya con un acrisolado recorrido, con una trayectoria impecable, extensa y rica. Se podría decir que estamos honrados de recibir a Nuno Giudice en nuestra colección. El último aval, sin ir más lejos, es ese premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana de 2013, que forma parte de su dilatada trayectoria. La poesía contemporánea lusa ha recibido en su nombre, en su persona, ese galardón tan preciado y bien merecido. Ha sido la forma de reconocer a los hispanohablantes un gran autor portugués, y que ahora nosotros tenemos la satisfacción y el honor de presentar en este espléndido volumen, en esta cuidada edición bilingüe, porque no olvidamos a los numerosísimos clubes de lectura que hay en Portugal, de lectura en portugués, ni tampoco a la extensión y a la lengua y a la cultura portuguesas que tanto prenden y han prendido en Extremadura. Y compartimos con Portugal no solamente una raya, que yo decía a la entrada a una periodista, que es ya una línea cartográfica más que una línea de pensamiento o una línea de realidad, porque somos un territorio que hemos compartido durante milenios, ya no digo siglos, sino durante milenios, el mismo pozo cultural, la misma tradición, no ya desde la Lusitania romana, sino desde época incluso pre- y protohistórica, como un itinerario transversal hacia el Atlántico. Y merece, por tanto, nuestros desvelos seguir trabajando en esa búsqueda de compartir nuestras dos culturas, nuestro territorio común, que a la vez se respetan y se atraen, tienen ese doble sentimiento del fascinum, que en latín significa atracción, con una cierta dosis de fatalidad, pero también de atracción irresistible. Por eso nuestra edición bilingüe pretende acercar tanto al lector hispanohablante como al lector luso en toda esta conjunción de obra poética. La experiencia de Nuno Giudice como escritor también está reforzada con la edición que tuvo en la revista Tabacaria de la casa de Fernando Pessoa, o como consejero cultural de la Embajada de Portugal en París, donde dirigió pues, la institución emblemática como nuestro Cervantes, el Instituto Camões. Él es un hombre que tiene la poesía como una forma casi natural de expresión y que reflexiona sobre lo que significa escribir, y actualmente dirige también otra prestigiosa revista, Coloquio Letras, de la Fundación Carlos Gulbenkian, que es una fundación absolutamente emblemática en la cultura, no diría lisboeta, sino en general en la cultura portuguesa. Para Nuno Giudice escribir es trabajar, pero también gozar y también apreciar, y esa biblioteca de su casa es un reflejo muy claro de su labor, de la labor que ejerce desde la docencia, desde el compromiso universitario en la Universidad de Lisboa, donde no nos cabe ninguna duda que es un motor de estímulo que transmite precisamente a esas generaciones actuales ese amor a la literatura, a la enseñanza, al consumo de libros.
es un gran admirador de Borges y Neruda. En el año 75 precisamente obtiene el premio Pablo Neruda de poesía, y del heterónimo pesoísta Álvaro Campos y de Rilke. Es decir, como poeta, de alguna forma transforma la visión del mundo y comprende esa devoción por la poesía de la manera más natural posible, y nos lega un poema en navegación sin rumbo, donde las palabras de verso son, y cito, trabajo doméstico con el que se cumple con el deber y con la devoción de tareas tan sencillas como es el cuidado de la palabra que nos viste por dentro y por fuera, las palabras que se cuelgan con pinzas de la ropa para que el viento y el sol las seque y las purifique a veces, y así estar listas para luchar, para bregar con las palabras cada día, una y otra vez. Y yo lo único que deseo es que sea una lectura muy feliz, muy reposada, con ese punto de meditación que la poesía de Nuno Giudice tiene en sus poemas, y desde la editora regional de Extremadura creo que se cumple un deseo, un anhelo de acercar a Extremadura la creación más actual de los poetas lusos. Diría que no solo a Extremadura, sino a la literatura en general, y por eso, pues como consejera de Educación y Cultura, quiero dar mi sincera bienvenida a Nuno Giudice, que nos honra, como he dicho antes, en esa serie de letras portuguesas, y por supuesto de la mano experimentada también, a pesar de ser joven, de Luis María Marina. Vamos a degustar los versos de Nuno Giudice con un vino de Oporto, que creo que es la mejor manera que tiene uno también de degustar y de tener ese sabor netamente luso. Gentileza, lo tengo que decir, de la Dirección General de Acción Exterior del Gobierno de Extremadura, en ese brindis de las letras, de la cultura, en homenaje quizá a esos ancestros comunes que forjaron esos dos territorios, que nos lanzaron hacia el Nuevo Mundo, hacia el Atlántico, y que en un día como hoy, 10 de junio, en que falleció en Lisboa Luís de Camões, en 1580, el poeta por excelencia de lengua portuguesa, esa epopeya que nos recuerda a los mitos troyanos, a esos mitos de nuestro Mediterráneo que luego saltaron hacia el Atlántico, a ese ignotus oceanus, que dirían también los antiguos, y que se convierten en esa épica culta de Portugal. Y yo creo que con ese buen vino, con ese brindis y por supuesto con estos versos, el Día de Portugal, que así se llama, de Camões y de las comunidades portuguesas, no va a tener mejor representación hoy aquí en esta Norba Casarina que en la figura de Nuno Giudice y de Luis María Marina. Muchas gracias a todos por la asistencia.